Muy bien, muy buena tarde, jóvenes estudiantes. El día de hoy, en este videíto, lo que voy a mostrarles es algunos trabajos en gráfica de funciones, ya sea intersección entre comportamientos o tal vez el estudio del mismo comportamiento funcional, del mismo comportamiento ABCD de la función. Hay relación de estas gráficas de funciones trigonométricas con algo que se ve más adelante, que son ecuaciones trigonométricas. Y de hecho que está inmiscuido también aquí el trabajo de la amplitud, el periodo, el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal, el cambio de fase, con algunos otros nombres que también aparecen, ¿ya? Y todo lo demás aprendido ya anteriormente, ¿no? Entonces, voy a empezar, voy a hacer una proximidad en este videíto de unos 4 ejercicios, a ver qué tal, de gráfica de funciones, con paciencia para que puedan chequearlo, revisarlo, ¿ya? Y puedan nutrirse un poco más de este mundo de las funciones que es muy, muy importante, ¿ya? Y como siempre comento a los jóvenes estudiantes, sirve para poder hacer una revisión de muchas cosas del pasado que nos sirven a la vez para una postulación, exámenes de admisión, sin dejar de lado de que funciones es el tema número 1 en exámenes de admisión también, ¿ya? Entonces vamos a revisar nuestra primera pregunta. Tenemos la función f de x, el seno de x en valor absoluto menos la secante de x en valor absoluto y más 2. Para una x que está en el intervalo de 0 a 2pi, ¿en cuántos puntos intersecta al eje de las abscisas la gráfica de la función f? O sea, ella, ¿en cuántos puntos intersecta al eje de abscisas? Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es crear la función g de x. Vamos a crear la función g de x por aquí, igual a 0. Ajá. Estamos empezando desde 0, trabajando con cuidado. Esta es la función g de x, igual a 0. Ella representa al eje de abscisas. Representa al eje de abscisas. Ahí está. Representa el eje de abscisas. Y bueno, lo que vamos a ver es los puntos de corte que hay entre ambas, porque me dice ella en cuántos cortes hace al eje de abscisas. O sea, hay que ver la intersección entre ambas. Por lo tanto, puedo igualarlas para ver las x comunes de ellas, que son las que me van a originar los puntos de cortes entre ambas. Entonces, igualamos. Y tendríamos que el valor absoluto del seno menos el valor absoluto de la secante más 2 es igual a la otra función, 0. Ahora, tú lo que tienes que entender ahí es de que puedes hacer la gráfica de todo esto, ¿no? Que posiblemente sale un bonito garabato, ¿ya? La gráfica de todo eso, y dibujar el eje de abscisas y ver cómo la gráfica corta el eje de abscisas. Sin embargo, como ya más o menos te comento, la gráfica de ella va a ser muy pesada, porque entre mezclar una secante en valor absoluto con un nega y un seno en valor absoluto y bueno, agregarle 2, no es nada sencillo. Es por eso que se opta por tratar de darle un poco de forma y aligerar el peso gráfico. Es decir, ¿no? En vez de tener una línea horizontal, eje de abscisas, que es muy sencilla de dibujar, y la parte de la izquierda muy pesada de dibujar, voy a contrapesar un poco y pasar una de estas cosas al otro lado. Ajá, sin problema, ¿no? Entonces no cambia la igualdad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar el valor absoluto de la secante al otro lado, ¿no? Así, mira, lo paso así. Valor absoluto del seno
de x más 2, eso es igual a el valor absoluto de la secante. Ahí está, valor absoluto de la secante. Luego de eso, ya el anterior renglón que decía, dibuja esta función complicada y compárala con ella, que es una línea horizontal, eje de abscisas. Pero yo te comento de que ahora está un poco más ligero, ¿no? Dibujar ella es más sencillo, mucho más sencillo. Dibujar ella también, ¿no? Se puede manejar. Entonces, ya no voy a igualar esta gráfica que iba a ser pesada en sus cortes con el eje de abscisas, ya no ya. Ahora he pasado a comparar estas otras dos. Ya no hay un cero en uno de los dos lados, ya no hay un cero. Eso quiere decir que ya no hay eje de abscisas, ya no hay eje de abscisas. Ahora lo que va a suceder, ya no está el renglón de arriba, lo que va a suceder es graficar ella y ver en cuántos puntos cortan dichas. Ellas dos, acá está, mira, ellas dos se igualan. ¿Cuántos puntos de corte hay entre ellas dos? Ya no hay eje de abscisas. En el anterior renglón había eje de abscisas. Aquí ahora son dos nuevos comportamientos. ¿Te das cuenta? Voy a graficarlas ambas, voy a ver los puntos de corte que hay entre ambas y los contabilizo para el intervalo de 0 a 2 pi. El número de cortes que tenga son donde las X son comunes para ambas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a tener que ahorita hacer una gráfica, ¿no? Un sistema para poder graficar con paciencia cada una de las dos. O sea, voy a dibujar en un sistema los dos comportamientos, pero solamente en intervalo de 0 a 2 pi, ¿no? Lo voy a hacer con dos colores distintos para poder notar bien las diferencias. Y como te dije, como ahí dice un igual, vamos a ver cuántos cortes hay entre dichos dos comportamientos, ¿no? Entonces voy a proceder a hacer la gráfica del seno. El seno de x en valor absoluto y todo más 2. Primero ahí tendríamos la gráfica de la función seno de x. Tú sabes muy bien que el periodo es 2pi. Mira con cuidado de menos 1 a 1. Todo bien. Pero a mí me están indicando que debo dibujar el seno de x en valor absoluto. Entonces, para dibujar el seno de x en valor absoluto, la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo tiene que subir, ¿no? Cambia de negativa a positiva. Se autorrefleja con respecto al eje de abscisas. A ver, vamos a hacer eso. Ya bien, fíjate. Por ejemplo, ahí tendríamos a la función seno de x, pero ya en valor absoluto. La parte negativa, la que estaba en tercer y cuarto cuadrante, ha pasado a ser positiva por un autorreflejo, un reflejo con respecto al eje de abscisas, ¿no? Entonces, ¿se ve bien simétrico? Sí, ¿no? Lo suficiente. Ya tenemos la función seno de x en valor absoluto. Podemos también destacar de que el periodo se ha reducido a su mitad, ¿verdad? De lo que era 2pi, ahora sería pi. Cada pi, la gráfica se está repitiendo, mira. Pero no queda ahí, porque yo quiero dibujar todo lo que está a la izquierda. Y todo lo que está a la izquierda es el valor absoluto de seno de x más 2. Entonces necesito... ¿Qué cosa hace ese más 2, profesor? Ese más 2 hace que la gráfica suba. Sube 2. Vamos a ver cómo se hace eso. A ver, tiene que subir 2, ¿ah? Y así sería, mira. Puedes notar cómo la gráfica, que era el valor absoluto del seno, ha subido 2 unidades. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cada uno de sus puntos ha subido 2 unidades. Se nota bien. Y hasta ahí tendría construida ya la función seno de x en valor absoluto y todo más 2. Este 2 entonces está provocando un desplazamiento vertical. Este 2 hace que la función, como si fuera su y ya trabajada, aumente en 2, afecta directamente a la y. Al afectar a la y anterior, al afectar a la y, entonces los cambios se van a dar sobre la vertical, porque está afectando a la y. Es por eso que hay un desplazamiento vertical. ¿Te das cuenta? Como es más, hacia arriba. ¿Está bien? Ahora puedes ver que la gráfica de verde, su campo de variación es de 2 hasta 3. ¿Sí? Se nota bien, ¿no?
Ya, profesor. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, ahora tengo que dibujar con otro color la función secante de x, pero en valor absoluto. Voy a comenzar dibujando la secante. Voy a comenzar dibujando la función coseno en el intervalo desde 0 hasta 2pi. He dibujado ahí, como podrás darte cuenta, la función coseno en intervalo de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, con ella me voy a guiar con las crestas y valles para poder dibujar muy bien a la función secante. Bueno, ya aquí podemos observar ya la carita triste, ¿verdad? Es la función secante, que es la función de naranja. Esta función de naranja, que es la secante de x, todavía falta trabajar un poco, porque dice bien clarito de que hay que dibujar la secante de x, pero en valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa cuando es valor absoluto? Sí, profesor, sí, lo que hay que hacer es la parte negativa autorreflejarla, ¿no? Volverla positiva. El eje X es el eje de simetría, entonces esta parte de aquí, lo que hay que hacer es que esta parte de aquí suba y se vuelva positiva, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a proceder a reflejarla. Muy bien. Tendríamos ahí la gráfica de la secante. Está ya reflejada, ¿verdad? Hemos reflejado la función secante, la parte negativa que estaba aquí, la hemos autorreflejado y la hemos pasado a positiva. Y esta sería la gráfica final de la función secante en valor absoluto. Ahí está. Como yo ya tengo graficadas las dos, tanto el valor absoluto del seno más 2, que es la gráfica de verde, y tengo graficado la función secante de x en valor absoluto para el intervalo de 0 a 2pi, ahora lo único que tengo que hacer es ver dónde ellas dos se igualan. ¿Dónde ellas dos se igualan? Se igualan en sus puntos de corte. Y ya los pinté. 1, 2, 3, 4 puntos de corte. Entonces yo puedo notar que hay 4 puntos de corte en el intervalo de 0 a 2pi. Quiere decir que si a ti te dijeran, por ejemplo, hay usted el número de soluciones que hay en el intervalo de 0 a 2pi, diría que son 4 soluciones. Hay 4 valores específicos para la x que hacen que ellas dos sean iguales, que se dan justo en los puntos de corte, ¿no? Entonces tendríamos ahí lo que nos están pidiendo. Nos dice, ¿en cuántos puntos se intersectan? Entonces se intersectan en 4 puntos. Se intersectan en 4 puntos. Así es. Profesor, una consulta. Originalmente así no era la función. Usted lo que ha hecho es un arreglo, ¿no? Ha pasado una de sus partes al otro lado y se ha dedicado a resolver esto nuevo, como si fuera un nuevo ejercicio. Sí le entendí el hecho de que al pasar una parte al otro lado va a volver más ligera la parte que estaba muy pesada, más ligera. Solamente tengo una interrogante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que yo me hubiera dedicado a dibujar lo inicial y compararla con el eje de abscisas? ¿Qué ocurría? Bueno, yo te respondo. En primer lugar, la gráfica de ella, que es difícil, se tenía que intersectar con el eje X, ¿correcto? Y el número de soluciones también te tiene que salir 4. De hecho, 4. Ahora, profesor, ¿qué es más sencillo? Ya sabes que es más sencillo. Normalmente no se trabaja expresiones así de complicadas si no se le da forma. Justamente este paso acá es muy bueno, ¿no? Es lo que va a permitir de que nosotros podamos resolver como debe ser, ¿no? Ahora, tú puedes poner en un graficador ella. Como te dije, es un garabato, ¿no? Entonces, puedes poner en el graficador y ver y contabilizar en el intervalo de 0 a 2pi cuántos cortes hace con el eje de abscisas. Y ahí vas a contabilizar 4 puntos. Ojo que nos piden de manera puntual, nos piden el número de cortes con el eje de abscisas, ¿no?
Y eso está aquí, ¿no? Eso no va a cambiar por más que tú pases una de las partes al otro lado, no cambia, pues, ¿no? La cantidad de soluciones que tiene, ¿no? Porque sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra primera pregunta, es funciones con sabor a ecuaciones. En ecuaciones es normal también ver esta clase de ejercicios, entonces sirve doble esta pregunta, ¿ya? Muy bien, hasta aquí tenemos nuestro primer ejercicio, chicos. Muy bien, tenemos una nueva gráfica, ¿ya? Me piden la regla de correspondencia. Lo curioso es que todas las alternativas tienen la forma a seno más b coseno, ¿no? Por ejemplo, las alternativas podrían decir seno de x más 2 coseno de x, 4 coseno de x más 3 seno de x, 2 seno de x más 2 coseno de x, 3 seno de x más 2, así, ¿ya? Entonces, tienen la forma de a seno más b coseno, así, ya. Así es. Esa es la forma de las alternativas. Eso me ayuda en gran manera, porque yo lo único que tengo que hacer es evaluar puntos especiales de este comportamiento. Describimos una función seno, pero el seno más coseno entremezclado por compuestos sabemos que se puede originar un nuevo seno de un compuesto, ¿no? Ahora, el compuesto que crea desfases, ¿ya? Vamos a investigar los puntos que podríamos nosotros utilizar. Acá hay un punto, mira. Este punto de aquí sería de forma completa el 0,2, ¿correcto? Sería el 0,2. Este punto lo vamos a utilizar. Y otro punto que podríamos utilizar es el de aquí, que es el pi medios, coma 3. Tengo dos puntos para evaluar. Y acá tengo dos letras para hallar. Es como si armara dos ecuaciones con dos incógnitas. Profesor, ¿y por qué no hace más puntos? Porque ya no es necesario. ¿Y por qué no toma otros puntos? A ver, ¿por qué no toma el punto de acá? Porque este punto no lo conozco. No sé hasta dónde llega la función. De lo que lo podemos averiguar más adelante, seguro que sí. Pero ahorita no. Profesor, ¿y el punto de acá? Bueno, este punto debe equivaler al punto de acá. O sea, debe dar lo mismo, porque mira, 3 pi medios menos 3 pi. 3 pi medios menos 3, perdón. Y el pi medios, coma 3, son puntos simétricos, ¿no? Son puntos que en sí cualquiera de los dos podría utilizar. El que sí es distinto es el de acá, ¿verdad? Este punto tampoco lo tengo, solamente sé que su y vale 0. Entonces vamos a trabajar estos dos puntos y diría lo siguiente, ¿no? A ver, profesor, evaluando. Evaluamos el f de 0. Eso sería el a seno de 0 más el b coseno de 0. Ahí está. El f de 0, según la gráfica, vale 2. Y como sabemos que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es la unidad, esto se va y me quedaría b por 1 igual a 2. De aquí, chicos, jóvenes estudiantes, el b valdría 2. B valdría 2. Y evaluamos el otro punto. El f ahora de pi medios. El f de pi medios sería, reemplazamos a seno de pi medios más b coseno de pi medios. Ahí está. Y el f de pi medios, valdría 3. Ahí está. Sabemos que el seno de pi medios es la unidad y el coseno de pi medios es 0. Todo esto se va y le queda a por 1 igual a 3. Y ahí denotas de que a valdría simplemente 3. Con lo cual, nuestra regla de correspondencia sería, ¿a cuánto vale? 3. 3 seno de x más el b, que vale 2.
2 coseno de x. Ahí está, chicos. Esa sería la regla de correspondencia. De repente alguien me diría, profe, pero eso es sabiendo que a usted le dan unas alternativas, ¿no? Y las alternativas, como todos tienen esa forma, es como si le hubieran dado un dato más, pues, ¿no? Porque usted arma así. ¿Y qué pasa si no le daban alternativas? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no me daban alternativas y yo no sabía que tenía esta forma? Y así no evaluaba con facilidad. Entonces, en ese caso, ahí sí vamos a tener que armar, ¿qué cosa? La regla de correspondencia con paciencia, ¿no? Entonces, en base a los elementos que se tienen, tendríamos que construir la regla de correspondencia. ¿Se podrá armar la regla de correspondencia? Sí, sí se puede armar, pero ya tendrías que reemplazarlo no en ella, sino tendrías que reemplazarlo tal vez en un f de x igual a un AFT de bx más c y todo más d. ¿Te das cuenta? Como tú no sabes cómo es la forma final, como tú no tienes unas alternativas que te dicen que así es la forma, entonces tendrías que trabajarla de este modo. Profe, pero esto se ve muy distinto a ella. No, no se ve muy distinto. Acuérdate que esto se desarrolla. Al desarrollar este seno como compuesto, lo voy a tomar como seno de compuesto se forma a seno, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno, ¿no? Como un compuesto, pues, ¿no? Un compuesto se desarrolla seno, coseno, coseno, seno, donde una de ellas son valores numéricas y las otras quedan como razones y se formaría al final ella. Nota que el D vale 0 por la simetría, ¿no? No hay desplazamiento vertical. Si hay un desplazamiento horizontal, pero no lo sabemos. Podemos tener elementos suficientes como por ejemplo el periodo, la amplitud, elementos que nos van a ir ayudando a hallar cada uno de las letritas aquí, ¿ya? Luego que hayamos todas las letritas de 0, desarrollamos ella como compuesto y se forma la f de x. La f de x. Muy bien, con esto hemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Ahora me gustaría resolver, al menos para terminar este video como debe ser. Pensaba hacer 4, pero creo que 3 está bien. Lo que quiero hacer es una gráfica en la que yo pueda hallar la regla de correspondencia paso a paso, ¿no? El A, el B, el C y el D, ¿no? Porque eso estamos esperando seguramente también, ¿no? Una donde sí tenga que terminar con paciencia el A, el B, el C y el D. Vamos a hacer eso entonces, pues. Claro que sí. En el problema que está aquí en la mano izquierda, vamos todavía no está construido el problema completo, ¿ya? Lo único que he destacado es que la gráfica pasa por aquí y luego pasa por este punto también. Quiero hacer un pequeño alto antes de completar solo el problema, porque la solución es otra cosa, ¿ya? En el sentido de que es muy importante dibujar bien. En reglas de correspondencia, la precisión me va a llevar a que yo pueda notar todo lo que está sucediendo, los cambios que hay, y así poder saber bien, de manera simple, el valor de A, de B, de C y de D, ¿ya? Entonces, yo al ver un pi medios, 3 y un 5 pi cuartos, menos 5, ¿qué veo? Veo lo siguiente. Veo que este menos 5 me dice que acá es menos 5 y este 3 me dice que la ordenada en este punto vale 3. Este pi medios me indica que aquí va pi medios y este 5 pi cuartos me indica que aquí va 5 pi cuartos. 5 pi cuartos es 5 veces el pi cuartos. He hecho líneas de pi cuartos en pi cuartos. 1 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3, 4 y 5. 5 pi cuartos. 2 pi cuartos es pi medios, todo cuadra. 1, 2, 3 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Menos 5 y 3. O sea, está bien dibujado. Los puntos. Ahora voy a completar el ejercicio, ¿ya? Voy a completar el problema, voy a hacer la gráfica de la función cuya regla de correspondencia me pide. Bien, ese es el problema. El ejercicio te pide regla de correspondencia. AY
la regla de correspondencia. De la función que se ve. Lo que normalmente se debe hacer, considero, para que tengas una mejor visión, es completar una oscilación, la más cercana a cero, ya se sabe. Para completar la oscilación, tengo que tener cuidado, revisar que ella es media oscilación o ciclo, y eso tiene un tamaño de 2 pi cuartos a 5 pi cuartos, hay 3 pi cuartos. 3 pi cuartos quiere decir que la mitad es 3 pi octavos, y 3 pi cuartos quiere decir que el periodo es 3 pi medios. Pero el 3 pi octavos es importante, porque yo puedo correr de aquí 3 pi octavos hacia la derecha y encontrar la otra parte, y 3 pi octavos más y encontrar dónde termina la oscilación. Al igual, de aquí corro 3 pi octavos hacia la izquierda y encuentro dónde empieza la oscilación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debería hacer. Debo completar la gráfica, ¿no? Busco 3 pi octavos. Algo así. Ajá. Y por acá también busco 3 pi octavos. Hasta encontrar 3 pi octavos. Sería algo así. Y esto de acá vendría a ser una oscilación. Ajá. Se nota que es una función seno. Puedo escribir por aquí. F de x es igual a seno de bx más c y todo más t. Sin embargo, a veces te ponen como alternativas coseno. Entonces ahí tienes dos opciones. Empiezas trabajando con una regla de correspondencia que diga aquí coseno, o la cambias después por complementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, las alternativas no solamente muestran eso, sino que piden trabajos entre las letritas A, B, C y D, que también te puedo comentar de ahí. ¿Ya? Entonces yo ya tengo una oscilación, pero estaba analizando, ¿no? Estaba analizando de que este pedacito de acá es 3 pi octavos. ¿Te acuerdas? 3 pi octavos. Y ese 3 pi octavos me dice que si lo multiplico por 4, me da 3 pi medios, 1, 2, 3 y 4, y eso sería el periodo. Periodo mínimo sería 3 pi medios. Ahí está. A ver, profesor, revisando una vez más, desde pi medios hasta 5 pi cuartos, hay 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es media oscilación, multiplico por 2, 3 pi medios. 3 pi medios es una oscilación, el tamaño de una oscilación, la cual me indicaría el periodo de la función. Pero el periodo yo sé que es 2 pi sobre b. Así que, ¿cuánto vale b? Bueno, de aquí igualando, se va pi, y el b me sale 4 tercios. Ya tengo el valor de b. 4 tercios. Ajá. Otra cosa es de que la función seno normalmente va de menos 1 a 1, la función seno. O sea que el tamaño vertical de menos 1 a 1 pues es 2, ¿no? Pero acá el tamaño vertical no es 2, de menos 5 hasta 3 el tamaño vertical ¿cuánto es? Es 8. ¿Qué ha pasado? Si el seno iba de menos 1 a 1, si el tamaño vertical era 2 y ahora el tamaño vertical es 8, ¿qué ha pasado? Se ha cuadruplicado. Ese seno ha sido multiplicado por 4. ¿Así se entiende bien? Ha sido multiplicado por 4. Entonces yo ya tengo el valor de A. A vale 4, mira. A vale 4, se ha cuadruplicado. Estamos entendiendo lo que está sucediendo porque estamos viendo nuestro comportamiento gráfico. Estamos viendo de que la función seno ha sido multiplicada por 4, se ha cuadruplicado. Luego de eso, mira, ya tenemos las letritas A y B. B vale 4 tercios. Vamos a hallar la C y la D. Bueno, si la gráfica tiene una amplitud, ¿no?, ya conocida, la amplitud vendría a ser la mitad de todo este tamaño vertical, ¿no? Como todo esto vale 8, la amplitud es 4, pues, ¿no? Acá es menos 1. Entonces,
lo normal sería, ¿no? Que si el tamaño vertical es 8, si el tamaño vertical es 8, eso quiere decir de que debería ir de menos 4 a 4. De menos 4 a 4 debería ir la gráfica. Pero no va de menos 4 a 4, va de menos 5 hasta 3. ¿Qué ha pasado con la gráfica? Si en su equilibrio vertical debió ir de menos 4 a 4 para que el tamaño vertical sea 8 de menos 4 a 4. Profe, lo que pasa es que ha bajado una unidad. ¿Quién hace de que baje? La D. La D es el desplazamiento vertical. La gráfica bajó una unidad, menos 1. Desplazamiento vertical. Entonces yo voy anotando por aquí que la D es el desplazamiento, indica el desplazamiento vertical. Indica el desplazamiento vertical. La A, ¿qué indica? La A ayuda a indicar lo que es la amplitud. La amplitud de aquellas funciones que tienen amplitud definida. Tener en cuenta además de que yo debo analizar el valor absoluto de A porque puede que un A sea negativo y la amplitud no es negativa. ¿Ya? Es considerado como distancia, entonces tendría que ser positiva, le pongo valor absoluto. Entonces, luego está, bueno, la B ya se sabe que forma lo que es periodo y eso ya es una situación del pasado, ¿verdad? ¿No? Que estamos viendo aquí también utilizado. Y solamente faltaría el CF, que es el cambio de fase. Cambio de fase. Es el llamado desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal. El cambio de fase es menos C sobre la B. ¿Eso de dónde sale, profesor? Eso sale de la misma regla de correspondencia. Cuando tú quieres saber dónde inicia el comportamiento gráfico, esto lo igualas a 0. Y cuando tú iguales esto a 0, bx más c lo igualas a 0, despejas la x que logra eso y te sale menos c sobre b. Acá puedes notarlo. Así que si tú te olvidaras, lo único que tienes que hacer es esto igualarlo a 0. Despejar la x y ahí te va a salir el menos c sobre b. Y eso es aquí. Acá es donde empieza la oscilación más cercana a 0. Acá es donde empieza la gráfica. La oscilación que quiero analizar, ella. Esta X es la que me va a arrojar el cambio de fase. Por eso es que ella es el cambio de fase. Cambio de fase. ¿Cuánto vale? Si se sabe, porque todo esto vale pi medios, si ella es 3 pi octavos, pi medios, 3 pi octavos, pi medios, 3 pi octavos. ¿Qué notamos? ¿Qué notamos del gráfico? Del gráfico denotamos que pi medios menos 3 pi octavos me da pi octavos. El cambio de fase es pi octavos. ¿Te das cuenta? Pi octavos es. Pero, yo sé el valor de la B. Nuestra B, ¿cuánto vale? Nuestra B vale 4 tercios. Entonces acá también reemplazas 4 tercios. Y ahí, chicos, saldría el valor de la C. ¿Cuánto vale la C? Esto pasa a multiplicar. 4, 3, menos pi sextos. Si gustas, revisas. ¿No? Menos pi sextos. Ah, profesor, yo pensé que lo que se movía la gráfica hacia la izquierda derecha era la C o al menos el menos C. Pues no, eso sucede solamente cuando el B vale 1, ¿no? Pero cuando el B va cambiando, entonces se va modificando de manera interesante. Y no es tan difícil porque es solamente despejar. Acá tenemos la C y con eso ya completaríamos la regla de correspondencia. Ya tendría la C y tenemos las letritas A, B, C y D listos para poder escribir nuestra regla de correspondencia de forma completa. Escribamos ahí abajito, escribamos la regla de correspondencia. Sería así, ¿no? F de X igual a 4 veces el seno de 4 tercios de X menos pi sextos, todo menos 1. Listo. Si me piden algún juego entre las letras A, B, C y D, eso ya es complementario.
Lo más interesante aquí es hallar la regla de correspondencia y con eso ya sale todo lo demás. Muy bien, entonces siendo este el tercer ejercicio que les comentaba, ¿ya? Sobre comportamiento gráfico funcional, ¿ya? Espero que lo chequeen con cuidado, lo revisen con paciencia, contrasten y les sirva de bastante ayuda. Hasta pronto.